Hola, mis muy amados hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre tengo el agrado en saludarlos, mis amados hermanos, para que les llegue mi saludo y bendición desde Chile, la República de Chile, donde me encuentro, a cualquier lugar del mundo donde usted esté. Este video, mis amados hermanos, tiene por objeto responder a una cuestión que ha surgido entre un pastor bautista norteamericano, ¿ya? Creo que es salvadoreño, pero vive en Estados Unidos, y un servidor, nazareno, Héctor Arratia Bartlett. Aprovecho de saludar, mis hermanos. Soy evangelista nazareno, soy de nacionalidad chilena y predico el evangelio anteniceno, preniceno, apostólico y nazareno, que es el evangelio del primer siglo. El evangelio que cuando ustedes lo escuchan muchas veces encuentran que choca con alguna de las doctrinas que ustedes han aprendido. Y eso ocurre, mis amados hermanos, porque las escrituras, diría yo, desde el IV siglo, pero antes ya la doctrina, incluso desde el II siglo, la doctrina que era nazarena, que era apostólica, que era primitiva, que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, por supuesto, entre los cuales podremos nombrar a Pablo, a Pedro, y a Lucas, y a Juan, y a Mateo, etcétera, Santiago, Marcos. Eso fue sufriendo cambios, ¿ya? Y esos cambios, cuando ya se hizo una Biblia en griego por Jerónimo, entonces más cambios todavía porque Jerónimo era griego. ¿Y qué hace un griego interpretando, amados hermanos, el evangelio hebreo y al Dios hebreo? Entonces, obviamente, todo lo que podían cambiar para que sonara entre comillas, a la politeísta, lo hicieron para que cuadrara de alguna manera, aunque fuera la fuerza, para que cuadrara la doctrina hebrea en el politeísmo griego, romano también. Entonces, esta verdad que he venido diciendo muy fuerte yo, ha causado picazón, urticaria, ¿ya? En muchas personas. Algunas, las más decididas, que yo las llamaría las más valientes, con sus pocos recursos que tienen desde el punto de vista de una doctrina que no tiene una sólida base bíblica y que ninguno puede explicar, que se llama Trinidad, se han puesto por delante tratando de burlar al evangelio primitivo que este siervo humilde está representando en la tierra para ayudar a las iglesias. Mi intención es ayudar, es entregar el evangelio primitivo como fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una ayuda legítima, porque sus pastores también cayeron en el juego de muchas escuelas teológicas, de miles de escuelas teológicas en el mundo, que para no confrontar a su erudito en el cual se originó su denominación, entonces ellos buscan ir acomodando las escrituras. Y así ha sido por los siglos. Y aquí se levanta uno que en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo ha sido capaz de predicar la verdad del evangelio. Sin temor a nada, porque los hijos de Dios no tenemos temor, porque tenemos a uno que nos defiende y que nos protege. Él es la roca de los siglos, nuestro Salvador en la tierra y nuestro Dios en el cielo, cuyo nombre es Jesús. Él es el nombre que está por sobre todo nombre y en el cual hay salvación.
Entonces, cuando optan por un Dios extraño, surgido en las mentes politeístas de antaño, y ustedes han seguido con eso porque no han tenido los recursos suficientes, ya sea académicos, intelectuales o éticos, morales y personales, entonces han seguido en ese juego que ha finalizado o que empezó a finalizar desde que inicié este ministerio. Es un ministerio que tiene muchos cultores en la tierra, pero la cara visible soy yo, Héctor Arratia Bartlett, preparado por el Dios Altísimo para hacer lo que estoy haciendo. Y nadie puede nombrar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, lo digo a plena conciencia y con toda responsabilidad. He aquí un ungido del Dios Altísimo que está cumpliendo una misión final para la iglesia en la tierra. Aunarlos a todos con el evangelio primitivo, con la verdad del Nazareno, para que tengan la oportunidad definitiva y última de poder sanar sus doctrinas, de poder bautizarse en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el único que hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, ya sabiendo eso, y sus pastores habiendo estudiado todo lo que yo voy a decir, no han tenido pantalones para decir la verdad a su iglesia y decir, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿qué estamos haciendo? Bautizándolos en 3 títulos traídos, promulgados y oficializados posteriormente por Constantino, traídos por 3 griegos, Teófilo de Antioquía, Tertuliano y Atanasio, y finalmente oficializado por Constantino, emperador romano y primer sumo pontífice en la tierra, sumo pontifex, así se hizo llamar en el concilio de Nicea. Y aunque discutan todo lo que discutan, es la única verdad. No hubo un papa antes de Constantino. Todos eran obispos. Y así he escuchado a Max Roper reconocerlo. Todos eran obispos. Así lo ha dicho en debates. Porque tiene valentía para decir las cosas ese hombre también. Aunque en otras no. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que voy a comentar esta tarde, me voy a referir, en esta hora, me voy a referir a una confrontación que ha tenido conmigo. Él la ha tenido, nosotros tuvimos un debate bien llevado. Incluso en el debate me reconoció 2 o 3 oportunidades que yo era una persona preparada, que estaba bien preparado, en lo que estaba diciendo estaba correcto también. Eso lo reconoció en el debate. Pueden buscarlo ustedes. El pastor Percy J. Riley. Percy Riley. ¿Ya? Él es de Salvador y vive en los Estados Unidos y creo que dirige una iglesia bautista. ¿Ya? Pero el problema es que después seguramente le hicieron muchos comentarios y este caballero se sintió en una posición desmejorada y no hay otra cosa que volverse a hacer comentarios contra mi persona, y me llamó también unicitario y se fue contra todo lo unicitario, y ahí está haciendo algo para salvar su imagen. Yo no necesito salvar mi imagen porque yo no hablo por mí ni para mí. Todo lo que hablo viene del Dios Altísimo y yo lo predico. Por lo tanto, no tengo que salvar imagen, porque no hablo de mí mismo ni de mí. Hablo del evangelio primitivo como se predicaba el primer siglo, que fue el que causa urticaria a muchas personas. Picazón, escozor. Pero si les causa escozor es porque sus pastores les predicaron un evangelio aguachento, sin poder y sin sal. Y lo que yo quiero hacer
es predicarles el evangelio primitivo, y es lo que estoy haciendo. El que quiera escuchar, el que quiera oír, oiga, y el que se quiera endurecer, endurézcase todavía más. Tenga temor de Dios y arrepiéntase de haber seguido una doctrina de hombre, porque Dios celoso es y Dios abomina a aquel que le ponga o ejerza fe en palabras de hombre y no en las palabras de Dios. Es terrible. No me cansaré de ayudarlos y de advertirle, hermano, por dura que pueda parecer mi actitud o mis palabras. Lo hago con el amor de Dios, para que reflexionen. Yo los llamo a reflexión a todo el pueblo de Dios en la tierra. Vengan a Jesús, vengan al evangelio primitivo, el que se predicó en el primer siglo, no el que fue adulterado a lo largo de los siglos. Yo puedo mostrar una cantidad enorme de cambios que se le han hecho a la Escritura a través de los siglos. Y ustedes, muchos de ellos los conocen. En el concilio tanto se cambió tal cosa, en el concilio tanto se cambió la otra, en el otro concilio se hizo este otro, en este aparecen puras nuevas doctrinas que no están en las Escrituras. Entonces nadie me va a poder decir, mire lo que está diciendo el señor Arratia, o el evangelista nazareno Héctor Arratia. Eso no es verdad, nadie lo va a poder decir. Y nadie lo ha podido decir. Ya llevo 66 debates hechos. Nadie ha podido replicar con verdad y con Biblia a ninguno de mis planteamientos, porque los versículos nos chocan con los versículos. Y yo, al hablar solamente de las Escrituras y al citarlas, porque no digo solamente Mateo 28, 19, sino que yo digo Mateo 28, 19 dice, y digo lo que dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mi nombre. Así dice desde el hebreo y así dice desde el arameo. Y yo tengo las copias de los originales que fueron encontrados en Qumran, y allí hay uno de ellos, un trozo de Matisyahu, donde está la última parte de Matisyahu. Obviamente no dice 28 y 19, porque ellos no dividían ni siquiera en palabras. Pegaban todas las palabras juntas, los signos. Entonces había que ser un buen hebreo para poder entenderla. ¿Ya? Y ahí está donde dice lo que les acabo de decir. Id por el mundo, en palabra de nuestro Señor Jesús. Él dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mi nombre. Bautizándolos en mí. ¿Quién es mí? Jesús de Nazaret. Así dijo él. Por lo tanto, no dijo jamás, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo además tengo identificado en qué año se produjo el cambio y cuál y quién, padre de la iglesia, fue el responsable de hacerlo. Lo identifiqué y ya lo he dicho en 2 debates. Si el Señor me lo permite, lo voy a decir aquí. Si no, no tampoco, porque no es el tema. El tema es replicar al pastor Percy las ofensas, porque ya ha llegado a nivel personal. Se tomó un debate que era un debate de doctrina, se lo ha tomado a nivel personal. Y yo, todos mis amigos y toda la gente que me conoce a mí, mis hermanos, mis amigos, mis colegas académicos en universidades, todos saben que con Héctor Arratia no se puede por la mala. Yo soy hijo de militar, me crié con una disciplina, mi hogar era un regimiento. Conmigo, si yo digo 6:15, es 6:15 y voy a estar 5 minutos antes yo. Si yo digo mañana en tal parte, mañana llueva, truene, hay un terremoto, se caiga la mitad de la ciudad, a esa hora yo estoy en el otro. ¿Usted es cerrado? Sí. Soy cuadrado. Esa es la mentalidad militar. Y yo me crié con eso, esa es mi formación. Entonces, por la buena, soy la persona más tolerante, bondadosa, cristiana y todo lo que ustedes quieran. Pero si me pisan
los dedos de los pies, entonces yo voy a reaccionar. Porque efectivamente yo soy manso y humilde. Pero que sea manso no significa que sea menso. ¿Ya? Así que no se equivoquen conmigo, por favor, porque se van a encontrar con el Everest, le he dicho en algunos chats, algunos ya se dieron cuenta. Huyeron todos de mí. Ya prácticamente no queda ninguno de los falsos apologetas evangélicos que andan debatiendo con católicos, ahora tratando de humillar a los católicos, lo hacen así. Ya no se me pone ninguno por delante, porque saben que no van a poder y que los voy a poner en evidencia. Y no solamente voy a poner en evidencia su desconocimiento, sino que su baja intelectualidad, su poca capacidad mental que tienen. Así lo digo yo. Entonces conmigo es por la buena, y si quieren por la buena, pregúntenme, pueden hacer junte pastores, lo que quieran, ya lo he ofrecido varias veces. Hacemos Caben 6 en un set de en vivo de StreamYard, pueden hacer 5 pastores y Héctor Arratia, o pueden encontrar un moderador, ahí ven, ¿no es cierto? Y vamos haciendo donde ustedes me pregunten lo que quieran, yo se los voy a demostrar. Le voy a demostrar la verdad. No vengo a imponer la verdad, pero sí vengo a mostrar la verdad. Por eso le digo, si hay respeto y por la buena, no tengo ningún inconveniente. Estoy dispuesto a pasar cualquier examen que me quieran hacer. ¿Por qué? Porque vengo a ayudarlos en el nombre de Jesús. Es la tarea que el Señor me ha dado. No es una tarea fácil, pero es grata para mí porque estoy llevando la palabra de Dios. Pero de que sea fácil, no. Ya han intentado todo, me han atacado a mi familia, a mi hija, estas personas así, estas personas así, han hecho todo. Y ya no lo han logrado, y hay algunos que están en muy mala condición. Yo no lo produje, lo produjo Dios, Dios lo hizo. Pero ya tengo información de que están en muy mala condición. Algunos y otros ya los vi también. Con Dios no se juega. Y está escrito que iba a haber esta ayuda en el final de los tiempos. El que sabe Biblia sabe a qué me refiero. Sí, yo soy la persona. Sí, a mí me dio el Señor la misión de decir lo que estoy diciendo, y lo he dicho con mucha fuerza y con firmeza. Esa es la última oportunidad que tiene la iglesia. ¿Ya? Está dicho el anuncio de mi persona en el Antiguo Testamento. Le voy a dar más indicaciones. Léanse Daniel y me van a encontrar en alguna parte. No digo que yo sea Daniel, ni digo que sea ninguno, sino que estoy en el Espíritu, o el Espíritu está en mí, de aquel siervo que va a venir a cumplir la tarea y que la está cumpliendo en el fin de los tiempos. Le doy gloria a Dios por eso. Alabado sea tu nombre, Padre. Él me envía. Y es una tarea difícil, es dura, porque no recibo gran aprobación, sino que recibo rechazo. ¿Cómo lo recibió nuestro Señor Jesucristo? No me estoy comparando por él, pero él traía palabras nuevas a los fariseos, pese a que lo que estaba haciendo el Señor era explicarle las escrituras de la manera correcta, porque le habían entendido mal. Y lo que estoy haciendo yo en estos tiempos es parecido. Estoy explicando las escrituras porque las torcieron desde el segundo siglo en adelante. Fueron torcidas las doctrinas, después fueron registradas así, torcidas, torpes. ¿Ya? Bien, voy al tema con la ayuda de Dios. Gracias, Señor, por ayudarme. Bueno, esto fue un Abriendo las Mentes 547 que yo subí a mi muro en respuesta al pastor ya mencionado. Y lo titulo así: así se desmenuza oposición y resistencia, mala vida a la verdad del Dios único. Amén. Así está titulado. Pastor Percy J. Riley no sabe argumentar y sus intentos son fallidos. Aquí le explicaré para que aprenda. Efectivamente, le dije varias veces en los chats. Me dice, usted es hereje. Usted, ¿pero por qué? Pues? No fundamenta sus palabras, no sabe fundamentar, no sabe conformar un argumento.
Cuando un niño dice, mamá, esa niña es mala, la mamá tendrá que, le cree nomás porque es su hijo, pero no le dijo porque era mala. ¿Y qué te pasó? No sé. Ya, bueno, poco mejores porque ya él es un adulto, pero no es fundamental. Esto lo digo con base, o sea, pueden revisar ustedes mi muro y también los chats que ya tiene el propio muro en la página de él. Claro que la iba borrando, después yo volví al otro día y ya había borrado el 90% de lo que nos habíamos dicho. Esa es falta no sé, falta de moralidad intelectual. Si alguien pone algo en mi muro, yo no lo borro, pero si me insulta, inmediatamente a él lo bloqueo. Esa es la tónica con la que ustedes se van a encontrar. Si usted va a mi muro, me contradice todo lo que quiera con Biblia, ningún problema. Pero si usted me va a llamar hereje, me va a llamar diabólico, me va a llamar satánico, me va a llamar mentiroso, usted queda bloqueado inmediatamente. Lo voy a bloquear, porque no acepto insultos. Yo soy una persona correcta y quiero que los demás actúen correctamente conmigo. Y el que no puede, entonces ese no es para dialogar con él. No merece un diálogo respetuoso. Entonces no le doy respeto. Lo elimino simplemente. Pero si usted quiere contradecir y rebatir con las escrituras, puede hacerlo abiertamente. Bueno, usted me ataca sin base y dando palos de ciego, le digo yo le pago enseñándole cómo hablar con base y fundamento, y no con pataleos de abogado. Entérese, pastor Percy, usted dice, Hechos 2:38, no demuestra que el movimiento de solo Jesús sea una doctrina bíblica, ni tampoco que su grupo haya nacido el día de Pentecostés, comillas, así lo dijo. Hechos 2:38 no demuestra que el movimiento de los solo Jesús sea una doctrina bíblica, ni tampoco que su grupo haya nacido el día de Pentecostés. Punto 1. Yo le dije que era evangelista nazareno del Ministerio Internacional Jesús Nazareno. Y él me está diciendo que el Hechos 2:38 no demuestra que el movimiento de los solo Jesús sea una doctrina. Imposible que vaya a aparecer el nombre de ninguna iglesia ni movimiento en Hechos 2:38, pastor. Entonces yo me doy cuenta inmediatamente que tiene una falencia tremenda. No sé si habrá terminado la educación básica, pero si la terminó, yo creo que en el séptimo año básico o octavo básico, la persona ya tiene una capacidad mínima de hacer una composición. Entonces dice, hubo un incendio, va a tener que decir dónde y a consecuencia de qué se produjo. Está haciendo una composición. Había mucho viento y cayó una pera, pero él dice que cayó una pera, no se sabe por qué cayó. No sabe dar un fundamento. Se lo dije, pero se lo he dicho lo menos unas 10 o 12 veces. Tanto en los chats de él, tanto escribiendo en su muro, se le dice, miren, no, fundamente, por favor, si me hace una acusación, fundamente su acusación. No lo ha podido hacer, o no lo ha entendido, o es que no tiene fundamento, sino que hace acusaciones con falta a la ética total, inmorales. Porque si yo le digo a alguien, tú eres un ladrón y no se lo demuestro, entonces eso es una inmoralidad de parte mía, porque no tengo prueba para probar aquello. Espero que ya ahora con este video que ya es más que claro, porque ya tengo otro puesto en mi muro en el que conversamos, le contesté al punto 2 del, este es otro de los puntos. Sigamos. Después, mi réplica aquí fue, ¿por qué Hechos 2:38 no demuestra que sea doctrina bíblica? Usted no lo dice, por lo tanto su afirmación es inválida. ¿Por qué Hechos 2:38 no va a ser doctrina bíblica? Ya me salto la parte de los solo Jesús y de lo unicitario que él me llamó. Yo soy monoteísta hebreo. Los de ahora, los solo Jesús, son primos hermanos míos porque son monoteístas. Creen en el Dios único y que el Dios único se llama Jesús. Y eso es lo que yo creo. Pero yo retrocedí en el tiempo y validé cada doctrina. Y rechacé las que están mal, que no tienen respaldo bíblico. Por ejemplo, la más grande de todas, Trinidad.
Si la Biblia nos dice Trinidad, ¿cómo sé yo que la mención de Padre, Hijo y Espíritu Santo se llama Trinidad? Si la Biblia no dice que se llame Trinidad y ni siquiera menciona Trinidad por ninguna parte. No, pero es que hay mil explicaciones que usted me puede dar, pero todas son interpretaciones. Y Dios prohibió toda interpretación, porque dice la palabra de Dios que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, saludo a la persona que acaba de ponerme hola, pastor. Soy evangelista nazareno, hermanito. ¿Ya? Bueno, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que después que se cerró el canon, nadie más puede hacer doctrina, nadie más puede hacer doctrina. Por lo tanto, todos esos concilios, la Escritura barre con todos los concilios, barre con ellos. Porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos, escuchen, lo que dicen que no hay sola Escritura, ahí tenemos la palabra profética más segura, a las cuales tenemos que oír y obedecer, hasta que nos alumbre como una antorcha, dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, yo les digo que están siguiendo una doctrina errónea de hombres que no puede ser aceptada por Dios. ¿Por qué no puede ser aceptada por Dios? Porque Dios no nos inspiró. Ya el canon es cerrado por voluntad de Dios. No ocurre nada debajo del cielo que no sea por voluntad de Dios. Permitió Dios que la Iglesia Católica hiciera la Biblia y la compusiera y la ordenara y la reuniera. Todo, pues, todo está en la voluntad de Dios. Yo le voy a negar que la Iglesia Católica reunió todo hasta con sangre los rollos cuando el Imperio Romano mató a los cristianos y les quitaba sus rollitos con los que ellos se reunían en las casas. En día domingo se reunían. No, es que usted es católico. Amigo, escúchenme. Todos los nazarenos eran hebreos. Y todos los nazarenos tenían un Dios, que es Yahová o Yod-He-Vav-He, el tetragramatón. Éxodo 3, 14, 15. Vaya a leer. Bueno, este Yahová es el Dios de Israel, que es espíritu, que es uno, que es solo, que es único, que es invisible. Nadie lo ha visto ni lo puede ver. Ese es el Dios de Israel. ¿Va entendiendo? Entonces los judíos se reunían los días sábados, día de reposo, y el domingo, que es el primer día de la semana, se reunían como nazarenos, los que eran cristianos. Y ahí hacían su comunión y partían el pan y alababan a Dios, cantaban cánticos maravillosos, que eran los salmos. ¿Cuándo se reunían los cristianos, los nazarenos? Nazarenos, dígale, no les diga cristiano, porque cristiano por primera vez le dijeron en Antioquía, cuando anduvo Pablo y otros nazarenos más, tuvieron como un año en Antioquía. Allá les dijeron, los paganos los llamaron cristianos porque él habló mucho del Espíritu Santo y dijo que era ungido y que los ungidos, entonces ya los llamaron cristianos, ungidos. Cristiano es porque es Mesías y Mesías es ungido. Entonces lo llamaron ungido. ¿Y por qué ya cambió la Iglesia Católica? Porque le convenía. ¿Por qué no puso en vez de cristianos, no puso ungidos? Pregúntele. Porque ellos no eran ungidos. No, Dios no lo ungió. Gloria a Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo es que el Dios de Israel es uno, es solo, es único y es espíritu. No es persona, no es una persona, no es dos personas, no es tres personas. Es un espíritu invisible que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Sigamos.
Sigamos. Vamos a ver qué pasa aquí. Si supiera sacar ese letrerito lo sacaba, pero no sé cómo se saca el letrerito ese. El que caballero que puso, hola, pastor, sáqueme el letrerito, por favor. Gracias. Sigo y prosigo. Tenemos después Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, le digo yo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ya? Entonces yo le estoy enseñando aquí que para cuando uno le diga algo al otro, tiene que fundamentarlo con la escritura. Y no solamente como hacen muchos, yo lo veo en Facebook y lo veo en debate incluso, muy mal hecho. Dan la cita y no dan el texto. Cita es decir, Juan 7:18. Pero mire, yo no me sé toda la Biblia de memoria, ni con la división de capítulos y versículos así, pues, hermano. Claro, me debo saber unos 500 versículos con su cita, pero no me sé la Biblia entera, pues. Entonces, cuando a mí me dicen Juan 7:18, no me dicen ninguna cosa. ¿Por qué? Porque me va a llevar a que yo lo busque. Pero el que está dando el argumento tiene ¿no es cierto? Él tiene que dar la prueba, no yo. Entonces, cuando usted dé una cita, dé la cita y su texto. Eso es una cita bíblica completa. El libro, el capítulo y el versículo y el texto de ese versículo. Entonces los debates le inventan. Yo he visto a varios, casi a todos. Y yo también, además, alguna vez también en un video me he equivocado de versículo, claro que sí. Porque uno en el debate, en la misma adrenalina del debate, también eso en algún instante y por la rapidez del pensamiento, porque uno tiene que estar manejando muchas variables al mismo tiempo. Entonces, tanto del debate misma como de su entorno, personas que pasan, que entran, que salen, que abren puertas y cierran puertas, o que entran, que vienen a preguntar algo y te ven que estás haciendo el video y no te lo preguntan. Entonces, todo eso distrae. Lo que yo estoy diciendo aquí, que cada vez que alguien dé una afirmación, ¿ya? Por ejemplo, a mí ahí este caballero me llamó, no demuestra que el movimiento Lo Solo Jesús sea una doctrina bíblica, ni tampoco que su grupo, y mira, me lo atribuyó a su grupo, ¿ya? Haya nacido el día de Pentecostés. Entonces hace una cantidad de afirmaciones que por ningún lado prueba. Entonces yo le doy respuesta a él y esto le va a servir a muchos también. Entonces yo hago esto para ayudarlo a él y para ayudar a otras personas para que actúen como con corrección y para que sepan cómo se hace también. No es cosa de decir yo debato, sino que hay que saber debatir, pues. ¿Se fijan? No es cosa de yo decir yo debato, sino que tiene que saber hacerlo. Tiene un método. Bueno, después Percy dice, comillas, este grupo hereje, Lo Solo Jesús, nacieron en 1913 y fueron expulsados de la Asamblea de Dios por su herejía doctrinal. ¿Dónde está eso? ¿Y qué tengo que ver yo? Yo me presenté a él como evangelista nazareno del Ministerio Internacional Jesús Nazareno. ¿Y qué tiene que...? Me saca otras cosas que no tienen nada que ver con mi presentación. Entonces yo le digo aquí, ¿cómo le conta aquello? No da prueba alguna. Aprenda que soy manso y humilde de corazón. Ahí le vuelvo a repetir, manso, pero no menso le pongo. ¿Qué problema hay con eso? Los romanistas siempre han expulsado a los de la verdad. De hecho, viene ocurriendo en todos los siglos y así está escrito. Mateo, ¿no ve? Ahora yo pruebo lo que dije. Mateo 10:22, y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre.
mas el que persevera hasta el fin será salvo. Con eso le estoy diciendo, mire, así como usted me está persiguiendo a mí, y así como usted está acusando a esos unicistas de no sé qué cosa, y a quién más, que fueron expulsados de la Asamblea de Dios, también metió la Asamblea de Dios aquí. Entonces, pero tiene que dar prueba, pues tiene que decir, mira, en el concilio tanto, de la reunión no sé qué, de fecha tanto, en la ciudad tanto, Estados Unidos, a eso lo expulsaron, o ellos sí quisieron ir, no tengo idea cómo fue la historia. Pero no se puede hablar así, pastor Percy, y todo pastor que me esté escuchando. Es una irresponsabilidad tremenda, y las pobres ovejas que están leyendo se lo creen nomás porque lo está diciendo Percy. ¿Se da cuenta? No es así, pues. Hay que tener un rigor. En universidad se llama rigor académico. En ustedes tienen que tener un rigor en la sana doctrina, entonces. Pero no puede salir tirando escupitazos para todos lados, sin importar a quién le caiga, o incluso dirigiéndolos, los escupitazos, pero sin probar, ¿no es cierto?, que se merecen el escupitajo los otros. Después le doy otro cita, Mateo 24:9. Lo que pasa con los verdaderos cristianos, estoy diciéndolo. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto ha ocurrido todos los siglos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Atención, somos aborrecidos porque los romanos politeístas bautizan en 3 títulos y los hijos de Dios bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, como Dios manda en Hechos 2:38. ¿Y por qué lo llama usted? Me va a decir, ¿por qué somos aborrecidos? Porque los romanos politeístas bautizan en 3 títulos. ¿Y por qué me dice romanos? Porque de Roma salió la doctrina, pues la oficializó Constantino en el concilio de Nicea, la doctrina de la Trinidad. Ahí fue oficializada la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, ahí quedó oficializada. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero que yo voy probando todo. Yo hago una afirmación en la prueba, hago otra afirmación y lo pruebo para que no tengan excusa una vez que lo escucharon. No, que está mintiendo, pero demuéstrame que estoy mintiendo. Constantino oficializó la Trinidad de Zeus, Logos y Sofía en el concilio de Nicea. El credo atanasiano es el credo de Zeus, Logos y Sofía, que viene desde Teófilo de Antioquía en el 180. Escribió su obra Autólico Teófilo de Antioquía y ahí se refirió a Trías, a la tríada, significa trías en griego, tríada en español, se refirió a la tríada de Zeus, Logos y Sofía. El dios Zeus griego, el Logos, el verbo, la palabra, y Sofía, la sabiduría. Entonces la Trinidad de Teófilo en el 180 era Zeus, Logos y Sofía. No Padre, Hijo y Espíritu Santo por ningún lado. Él era un griego, no era un hebreo. Después pasa Tertuliano, aquí en el 2.15 en su obra Adversus Praxias 2, cuando peleaba con un arriano. Un arriano era un nazareno, pues. Era un hombre que venía con la mentalidad hebraica y era casi todo judío, pues. Habían arrianos griegos también, no lo discuto porque habían, digamos, se habían rendido a nuestro Señor y a la doctrina nazarena, muchos griegos y también al romano. ¿Ya? Entonces, Tertuliano en el 215 acuña por primera vez, 215, tercer siglo, acuña por primera vez el término trinitas, que significa Trinidad, para el Dios de Teófilo y para el Dios de los griegos, Zeus, Logos y Sofía. Y Atanasio, el 320, formula el credo atanasiano de la Trinidad. Un Dios en la Trinidad. El credo está por todos lados, pongan el credo atanasiano y le van a encontrar.
Y que pongan creo constantinopolitano y también lo van a encontrar, pero alargado. Ya le pusieron a lo que traía Atanasio de media página, definiendo imagínate que ellos con mentalidad griega están definiendo al Dios hebreo. Al Dios hebreo, que es un espíritu, ellos lo definen como 3 personas y distintas unas de otras más encima. Se dan cuenta que no calza por ninguna parte. Cuando uno estudia, descubre estas cosas. Y el problema es que los teólogos de hoy día estudian, pero no quieren, aunque se den cuenta en la sala, pero el profe lo dijo de otra manera. Entonces, si yo lo digo, como yo me doy cuenta aquí, el profe me va a rechazar y no me va a dar el título de falso teólogo. ¿Se da cuenta? Y eso viene arrastrándose de 21 siglos. Pues. Aunque se den cuenta, queda mudo porque él quiere tener su cartoncito para él engañar a la gente y que le paguen más encima. Y no es mentira, es exactamente así, objetivo total. Si el Dios hebreo es espíritu y no es persona, y si el Dios hebreo es uno y no es 3, entonces el Dios que oficializó Constantino en el Concilio de Nicea, el 325, que se llama Zeus, Logo y Sofía, no tiene nada que ver con el Dios hebreo de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver. ¿Va entendiendo que no han entendido? Y que aquí hay un hombre que ha estudiado tanto para poder explicarles esto con palabras sencillas. Gloria a Dios, alabado sea el nombre. Después Percy dice, ellos junto con los mal llamados nazarenos, ellos los unicitarios, ellos con los mal llamados nazarenos, y no me refiero a la denominación nazarena, que sí es de sana doctrina, no son más que grupos heréticos que no representan los valores bíblicos que todos los cristianos predicamos. Voy a analizar esta frasecita, cierre comillas, que hizo nuestro amigo Percy. A ver, amigo Percy, ponga atención. Le voy a leer. Ellos, o sea, los unicitas, ya le dije ya que los unicitas son muy queridos hermanos míos, son primos hermanos míos, porque son monoteístas, o sea, están en la verdad. Tienen también algunas diferencias que en alguna medida cuando se atreven o quieren hablar conmigo, se lo he dicho a 2 o 3 pastores unicistas que no hay libre albedrío, que no hay pecado original en las personas, porque lo que fue traspasado de padre a hijo fue la muerte, no el pecado. El pecado no se hereda. Entonces ellos todavía siguen teniendo esas doctrinas que son trinitarias. Ahora también hacen morir al Padre en la cruz. No, ¿cómo va a morir el Padre en la cruz si el Padre es un espíritu? Los espíritus no mueren. No murió el Padre en la cruz. Murió el Hijo, el Cordero de Dios. Todos lo sabemos que Él es el Cordero del sacrificio. ¿A dónde dice que el Padre es otro Cordero del sacrificio? ¿O es el Cordero del sacrificio el Padre? No, pues. El Cordero del sacrificio es el Hijo. Pero es que el mismo, en el cielo es el mismo. En la tierra es un hombre que nace de una mujer. Jesucristo, hombre, segunda de Timoteo 2:5. Romanos 5:15. Jesucristo, hombre. Mateo 16:15. ¿Quién decís vosotros que soy? Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Es un hombre ungido. No le dice, tú eres el Dios, Hijo de Dios. No le dice así. Ustedes lo quieren entender así, pero no dice así. Y aclarando las cosas, porque después, ahora si usted me puede refutar lo que yo digo, yo aprendo de usted. Así que si tiene cómo demostrarme que yo estoy equivocado, fantástico. Pero no se quede mudo, dialogue, pero con respeto. Ya, ellos junto con los mal llamados nazarenos, o sea, los mal llamados nazarenos, se está refiriendo a mi congregación, que viene del primer siglo.
Y no me refiero a la denominación nazarena, que sí es de sana doctrina. Él llama de sana doctrina a los que son griegos y que son romanos, al que siguen una doctrina triteísta. Y es triteísta, porque son Dios en tres personas. Padre, un Dios y persona. Hijo, un Dios y persona. El Espíritu Santo, Dios y persona. Porque el Espíritu Santo lo reconocieron tardíamente en el 380, pero dijeron que el Espíritu Santo era Dios. Un Dios, dos, tres Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Incluso algunas veces cuando me debaten, en debate me dicen Dios Hijo, me dicen. Tienen tres dioses, ¿no? No es que lo declare y se contradiga con usted mismo, es su problema. Porque la lógica es elemental. Si la lógica no es, si viene una rama de la ciencia, es elemental, es matemática, es exacta, no falla, salvo con los silogismos y la falacia. Pero están estudiadas también, que son para que fallen. Bueno, ya. Entonces, y no me refiero a la denominación nazarena, que sí es de sana doctrina. ¿Saben cuál es la denominación nazarena? No se llama denominación nazarena, se llama Iglesia de el Nazareno. Es una iglesia que nació, creo que en 1919, que a mí me la atribuyen, y un tal, no me acuerdo, Pinea, no sé cuánto, y que tiene nada menos que 10, a mí me convendría hacerme pasar por ellos, porque tienen 10 millones en todo el mundo de afiliados. Pero no es mi iglesia, porque esa es una iglesia trinitaria, Pastor Percy. Mi iglesia, como y por lo cual usted me aborrece y me aborrece mucho, es monoteísta hebrea. Nosotros somos monoteístas, me dice. Ustedes son monoteístas, pero tienen tres dioses. No, tenemos un solo Dios nomás. Bueno, un Dios que es persona y la otra es persona y la otra persona y cada persona es Dios. ¿Sí o sí? Sí, ya, tiene tres dioses. Y por último, basta con que diga que Dios es persona para que ya esté errado y no sea doctrina hebrea. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Génesis 1:2. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan 4:24. Dios es espíritu. ¿Ven? ¿Y de dónde dice que Dios es persona? Deme Biblia, que diga que Dios es persona. Deme Biblia. Yo le estoy dando literal. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Dios. Génesis 1:2. Después le digo, Juan 4:24, Dios es espíritu. Asimismo, literal, muéstrame un versículo que, y la persona de Dios, Dios es persona. Dios es tres personas distintas. Y si no está, ¿qué mierda le hace usted? Oiga, disculpe la expresión, pero qué canallá hace usted con estar enseñando en el nombre de Dios mentira. Si yo soy así para decir las cosas. Directo. La espada entra hasta partir el tuétano en los huesos. ¿Ah? Entra profundo la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces no me venga a enseñar como doctrina de Dios algo que es interpretación de hombre. ¿Saben por qué no? Porque Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y usted lo tiene a todos bajo maldición. Todos malditos. Porque lo ha hecho confiar en una doctrina mentirosa que no está en la Biblia. No, pero es que me dice, hagamos allá. Pero es que usted no entiende la Biblia. Usted ha leído la Biblia, pero no la entiende porque lo programaron para que no la entendiera o la entendiera de la manera torcida. Dice, hagamos, y le voy a dar la revelación. Gloria a Dios. A ver. No lo tenía pensado, pero Dios me dice, hágalo. Aquí va a ir. Gloria a Dios. Voy a ir a la revelación. Señor, qué grande eres tu Padre. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres, Señor, el que nos ayudas. Mira, aquí está. Yo le voy a explicar por qué. Se lo voy a leer de la Biblia. Y después usted, que es una persona correcta y honrada y moralmente y éticamente firme y derecha, usted lo va a decir a su iglesia.
y lo va a defender a pie juntilla porque yo se lo voy a dar de la Biblia. Yo le voy a decir por qué dice hagamos. No tiene nada que ver con los ángeles. Los unicitarios también dicen que hablaba con los ángeles. No, señor. Yo le voy a decir con quién hablaba. Hablaba con una nueva casta de seres espirituales. Job 38. Vaya a Job 38. Aquí vas a ver con quién hablaba Dios. Anote los versículos que le voy a dar. Job 38, del 1 al 4 primero. Dice así. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Será Percy? 2. 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. 38:4. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿No es cierto? Está hablando con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando yo fundaba la tierra. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 21. Tú lo sabes, Job. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Está hablando con Job, Job es un hombre viejo, unos 80 años. Y le está diciendo, le voy a decir lo que decía. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Había hablado con amigos Job y lo que le habían dicho los amigos no era correcto, ¿no? Entonces sigamos. Ahora ciñe varón tus lomos, estoy leyendo el 3 de Job 38:3. Como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, cuando Dios decía, hágase la luz, ¡pum!, y la luz se hacía. Sepárense las aguas de la tierra. Se separaban las aguas de la tierra. Todos los hijos de Dios ya habíamos sido creados, entre ellos Job y yo. Aleluya. ¿Ah? Había sido creado y alababan a Dios y se maravillaban cuando el Señor creaba. Por eso Él dice, hagamos esto. Porque los otros son parte de Él. No quiere decir que estén creando los hijos, pero los hijos somos parte de Dios, somos hijos de Dios. Somos cuerpo de Dios, templo del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo. Aleluya, lo dice la palabra. Va entendiendo. Entonces, cuando el Señor creaba, todos los hijos de Dios lo rodeábamos y veíamos las maravillas que estaba haciendo y nos gozábamos. El 7 se lo voy a leer de nuevo. 7. Cuando 37, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y en el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 21, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Ahora, ¿cómo llegué yo a esto? Por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo leyó este pastor esto? Muchas veces, pero no lo entendió. Porque el Señor en su momento le da al hombre lo que necesita. Aquí hay el que esté mirando, los que estén mirando a lo largo de toda la tierra. Es la persona o las personas que son llamadas en este instante para escuchar esta revelación.
Cuando el Señor creaba y dice hagamos, le dice hagamos a sus hijos, porque lo primero que creó fue a sus hijos. Y sus hijos se maravillaban. ¿Cómo dice? Se regocijaban. 7. Vamos al 7 de nuevo. Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Él estaba creando. Claro, pues estamos viendo tamañas maravillas. Gloria a Dios. Aprendió, esto no se lo pudo decir ningún teólogo en 2021 años. Punto. Y sabe que ustedes, muchos me han escuchado, pero no se atreven a decirlo ellos porque van a ir en contra de la doctrina de su denominación. Entonces, pues, quieren seguir mintiendo, pero no podemos dejar de mentir porque si no me echan. Y así me dijo un pastor de una iglesia Asamblea de Dios a la que estuve concurriendo como 7 años yo. No, me dijo, yo lo entiendo, hermano Arratia, me dijo. Pero imagínense que yo hiciera esto. A mí, yo tengo un movimiento, pertenezco a un movimiento del Estados Unidos. Era una iglesia Asamblea de Dios. La iglesia Asamblea de Dios me dijo, estamos organizadas mundialmente. Entonces, si yo digo esto, entonces a mí me despiden inmediatamente. Con eso me dijo, y todas las franquicias que pueda recibir yo. Y él viaja una vez al año a Estados Unidos y claro, vuelve con los bolsillitos. Pero no le importa estarle mintiendo a la gente, por hermano. Si ya lo supo y Dios le permitió saberlo, entonces enderece su doctrina. No puede quedarse callado. Hay del que es llamado atalaya y no toca la alarma cuando viene el adversario. La sangre de todos los que mueran en esa batalla se la va a responsabilizar el Señor a ese mal atalaya que no tocó alarma, no tocó shofar cuando debía haber tocado. Gloria a Dios. Vamos a otro. Vamos a otro. El pastor Percy Riley ha salido por tercera vez con un exordio trinitario, el cual es por completo ineficaz y contradictorio. Como mi intención es ayudar al pueblo sufriente, entre paréntesis, son disciplinados por su desobediencia. Por eso son pueblos sufrientes en la iglesia de Dios en la tierra hoy día y siempre. Por la desobediencia. Dios al que ama disciplina, está literal. Dios al que ama disciplina, azota. Así que no se asuste de todo lo que esté pasando en la iglesia, en el mundo hoy día y en todos los tiempos. Porque han sido desobedientes. Ahora, entre esos desobedientes que se llaman cizaña, hay 3 o 4 que son obedientes, que son santos de Dios. Son ungidos de Dios y santos de Dios. Yo soy más duro para decirle, la iglesia está llena de calientabanca y hay 2 o 3 que doblan rodillas y tienen callito en la rodilla. Y los otros son calientabanca. Oye, cantan bonito, ¿vieron usted que cantan bonito? Pero salen de ahí y van con la concubina o van con la amante, que quizás es la hermanita del coro. No son de Dios. Discúlpeme, pero no son de Dios. El pueblo de Dios, los ungidos de Dios tienen señales, tenemos señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Tomarán serpientes en sus manos. Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. ¿Qué tal? ¿A dónde lo está viendo eso usted en su iglesia? Entonces no es de Dios la iglesia, pues, amigo mío. O no es de Dios los hermanitos que están poniendo las manos. Si esta cosa es clara. Entonces el evangelio que les predicaron, mi amado hermano, es un evangelio aguachento, sin sal y sin poder, porque no hay cambio. Sale el Papa a orar por toda la tierra para que se acabe la pandemia y la curva de la pandemia se disparó, pues, hermano. ¿Te das cuenta?
Y van unos profetas que vienen de diferentes iglesias y denominaciones de Estados Unidos y llegan profetas a la iglesia de Chile, de El Salvador, de Ecuador, de Venezuela, y llega el profeta no sé cuánto y profetiza que la mujer no sé qué va a ser la futura presidenta del país. Y después no sale ni por ninguna parte. Ese profeta debieran azotarlo, en vez de azotarlo, cuando vuelve al mismo culto, le dan doble ofrenda. Así está el mundo, hermano. Entonces que hay uno que les dice la verdad que no gusta y que escuece o descuece, escuece la palabra. Pero se enojan, pues lo hicieron igual con el Nazareno, con el Señor Jesucristo. Le hablaba a ellos que usaban sus turbantes y sus túnicas y sus efod bordados con piedras preciosas. Y le hablaba al Señor, mira, lo que aquí quiso decir mi padre es esto, no esto otro como tú lo interpretas. Azótenlo, péguenle, escúpanlo, ¿eh? Mátenlo finalmente. Mira lo que dice aquí. En un párrafo me dice el amigo Percy, comillas, la Trinidad es el único, definitivo, incomprensible y más asombroso misterio del cristianismo. Entonces yo le contesto con Biblia. Primero hago una afirmación y después la respaldo con Biblia, como se debe hacer. Respuesta, ¿Dios enseña cosas incomprensibles a los suyos? No. Mi Señor explica sus misterios y revela todos sus secretos a sus siervos escogidos. Aprenda, le digo, 2 puntos. Y ahora voy a probar lo que acabo de decir. Deuteronomio 28, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira, dice para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, la ley es para siempre. Hoy día toda la iglesia trinitaria dice, nosotros estamos en la gracia, la ley no corre. Hermanos, no entienden. Pero tampoco quieren entender, porque si quisieran entender esto, lo he dicho unas 20 veces. Si quisieran entender, preparan un encuentro, un evento, por StreamYard, por YouTube, por todos los canales que quieran. Y me preguntan y yo les enseño. Pero si esto no lo digo con soberbia, si ustedes no lo saben, pues. Entonces yo soy profesor. 40 años de mi vida he enseñado en centros de formación técnica y universidades. Soy fundador de 2 centros de formación técnica y fundador de una universidad en mi país. Entonces, que yo enseñe para mí es lo más natural. Fui llamado a eso, cuando todavía era laico, digamos. Bueno, entonces dice, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Otra, ahora es de Amós 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En consecuencia, como reconocen abiertamente los trinitarios que la Trinidad no se puede explicar y es un misterio, entonces ustedes no son de Dios, ni tampoco ese constructo teológico greco-romano de la filosofía religiosa que vienen adorando y llamando la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces, para un hebreo, estos pavores, gente está loca, dicen los hebreos. ¿Cómo van a llamar al Dios de Israel, al varón de guerra, la Trinidad? Si no es andrógino Dios.
Es el Todopoderoso. ¿Qué han hecho? Reflexionen. Terrible. Percy dice de la Trinidad, comillas, es la revelación de quién es en realidad nuestro Creador Todopoderoso. No solo un Dios, sino un ser infinito que existe en la eternidad como tres personas iguales e infinitas, consustanciales pero distintas. Y eso no tiene respaldo bíblico. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Le contesté lo siguiente. No tiene Biblia que diga que Dios es una persona, ni menos que el Altísimo sea tres personas distintas, ni iguales tampoco, ni consustanciales tampoco, porque las Escrituras confirman que Dios es espíritu. No dice Dios son espíritus, dice Dios es espíritu. Si fuera Dios son espíritus, serían tres personas, cinco personas, las que usted quiera, o espíritu. Pero dice Dios es espíritu, no dice Dios son espíritus. Por lo tanto, arriba en el cielo no hay tres espíritus, hay un Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ves que le estoy ayudando a pensar? Porque usted, como por embudo, se tragó la doctrina sin pensar. Se la tragó nomás, porque eso le dijeron. Y usted tenía buena fe, vino con buena fe a que le predicaran. El problema es que le predicaron a Jesús Nazareno, a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús nuestro Salvador, y después lo bautizaron en un Dios, la Trinidad. No lo bautizaron en el nombre de Jesús, lo bautizaron en la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué llaman ustedes el Dios, la Trinidad? Y en ninguna revelación afirmar como usted lo hace que Dios sea varias personas, ¿no? De nuevo, Dios es espíritu. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El problema está que usted adora de la mente para arriba, pero no lo adora en espíritu y en verdad. Tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Ves? Bueno, quedan como 10 minutos, hermanos, para que ustedes escuchen esto. En unos 10 minutos vamos a terminar. El pastor Percy sigue diciendo: el origen de la doctrina de la Trinidad es la Biblia, aunque la palabra Trinidad no se usa en la Biblia. Él lo está diciendo, cierre comillas. Respuesta: hay que ser muy obtuso, le digo yo, para afirmar que, comillas, la Trinidad origina en la Biblia, cierre comillas, y al mismo tiempo reconocer que ni la palabra ni el concepto trinitario no se encuentran en la Escritura. ¿Cómo se explica? Pues me dice que en la Biblia origina la Trinidad, pero que la palabra Trinidad, ni tampoco el concepto, que no hay nada, no está en la Biblia. Si tuviera el concepto, alguno de los profetas del Tanaj se habría referido a un Dios triuno compuesto plural. Ninguno. Algunos de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo y apóstoles se habrían referido al concepto de la Trinidad y se habrían referido a un Dios tripersonal. No está en la Biblia eso. En el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, no se encuentra. Finalmente, el mismo Señor Jesucristo, el Nazareno, en alguno de sus sermones habría se referido a un Dios persona o tripersona. Nunca se refirió a Dios como persona ni como tres personas. Por lo tanto, si ni profetas, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno de los profetas del Tanaj se refirió a un Dios triuno, compuesto y plural,
Ni ninguno de los discípulos, ni el Señor Jesucristo, nadie se refirió a un Dios compuesto, triuno, plural, tripersonal o personal. Entonces, ¿qué está haciendo usted siguiendo una doctrina falsa? Con un clarísimo origen, porque yo tengo identificado todo, como se lo dije brevemente en delante. Con quién inicia, quién sigue, después quién lo oficializa. Y tengo también cuál fue el primero que cambió el bautismo desde el nombre de Jesús al bautismo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. Conozco a la persona también. Está identificada y sé cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Ahí está. Bueno. Después Percy dice, comillas, al igual que todos los cristianos ortodoxos, la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es una esencia y tres personas. Él se quiere apoyar en los ortodoxos. Pero los ortodoxos son griegos cristianizados, pero que no se pudieron despercudir del politeísmo. Si el politeísmo tiene dioses personas, son personas dioses. Hasta los chinos tienen un Buda. Es un dios falso persona. ¿Por qué falso? Si no ofender a su fe, porque ellos tienen fe en ese ser. Pero es un ser humano que vio corrupción y murió. En cambio, el Dios eterno de Israel es un espíritu inmortal, invisible, a quien hombre jamás ha visto ni puede ver. Nadie ha oído la voz del Padre. ¿Se dan cuenta? Y si nadie ha oído la voz del Padre, entonces el Padre no murió en la cruz, hermanito unicitario. Claro, no es decir, la lógica es la lógica. Dice que nadie ha oído al Padre, dice. Bueno, y entonces, ¿cómo dicen ustedes que murió en la cruz? El que murió en la cruz es Jesucristo, anduvo caminando por todos lados. No es, pues, hermano. Por eso, si usted, lo que no esté a la letra, literal, esa es la gran regla de oro de la palabra de Dios. Si no está a la letra en las Sagradas Escrituras, no viene de Dios el mensaje espiritual que le están dando. Tiene que estar a la letra, tener el fundamento bíblico. Al igual que los cristianos ortodoxos, la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es una esencia y tres personas. Mira lo que le respondo. Respuesta, la que yo le di. No, en ninguna parte la Biblia dice que Dios es una esencia. Ni tampoco dice que Dios es tres personas. Eso no solo es herejía, sino una mentira. ¿Por qué es mentira? Puesto que usted ha afirmado que la Biblia dice, atribuyendo a la palabra bendita algo que no dice por ningún lado. Claro, porque él me dijo, al igual que todos los cristianos ortodoxos, la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es una esencia y tres personas. Y digo, y él lo dijo. ¿Ah? El origen de la Trinidad es la Biblia, aunque la palabra Trinidad no se usa en la Biblia. No, en ninguna parte la Biblia dice que Dios es una esencia, ni tampoco que Dios es tres personas. No está. Por lo tanto, no lo dice la Biblia, ni está escrito, ni nadie lo ha enseñado, ninguno de los profetas lo enseñó, ni Jesús tampoco. Otra. Percy dice, comillas, Dios tiene una naturaleza, pero tres centros de conciencia. Dios es solo un qué, pero tres quiénes. Algunos incrédulos equivocadamente llaman a esto una contradicción. Está filosofando, pues, amigo. Yo no. Yo aborrezco la filosofía religiosa cuyo nombre es teología, porque es de hombre. La teología se define como filosofía religiosa. Estudian a Dios desde la razón humana. Pretenden conocer a Dios. Dios es espíritu y hay que estar en el espíritu de Dios para conocer a Dios y entender su palabra. Discernirla más bien. Si no, no va a entender su palabra ni va a poder discernir.
Esa fantasía, le respondo yo, que usted dice son interpretaciones de hombres, las cuales están prohibidas por Dios. No solo están prohibidas por Dios, en 2 de Pedro 1:20, sino que además a sus cultores que ejercen fe en dichos de hombres, los ata Dios bajo anatema. Jeremías 17:5, que lo dije en alguna parte al inicio. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo para apoyarse. Se apoya en otro brazo. En lo que es de doctrina, no. Tiene que apoyarse solamente en la bendita palabra de Dios. Nada más. Por creer en falsas interpretaciones de hombres, desechan a Dios y Él los maldice porque Dios celoso es. Ponga por ahí. Dios celoso es en su buscador y lo va a encontrar. En el buscador bíblico lo va a encontrar. Dios es celoso. Dios celoso es. Entonces no va a permitir que usted aprenda de hombre porque lo va a desechar. ¡Fa! Lo va a desechar Dios. Entonces no le van a servir de nada a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años en la iglesia, si escuchó a hombre y no escuchó a Dios. Si no está literal que diga, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tienen que decir así. Si no es literal, no es de Dios. De ahí mi amigo Percy partió diciendo que no existía la palabra Trinidad. Por lo tanto, nada. Y no hay ningún apóstol, ni profeta, ni discípulo que haya referido jamás a un Dios, al concepto de Trinidad, como un Dios triuno, compuesto, plural. No hay. En la última, Percy. Por el contrario, la doctrina de la Trinidad es un misterio que Dios ha revelado en su palabra. Respuesta: no. Ya quedó demostrado que no proviene de Dios la Trinidad, porque no está en su palabra, puesto que la Trinidad no está en la Biblia. Por tanto, no es una revelación, como lo acaba de decir usted. En cuanto a que sea un misterio, tampoco lo es, puesto que todos los misterios del secreto de Dios son conocidos por los ungidos hijos de Dios, quienes son mis hermanos. Porque dice el Señor que todos los secretos Él los revela a sus siervos, los profetas. El secreto de Dios Él los revela, y sus misterios también, a sus hijos. Por lo tanto, no hay misterio que un hijo de Dios legítimo, no hay misterio que el Señor no le haya revelado. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra a la letra que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Amén. Póngalo. Mente de Cristo. Los hijos de Dios la tenemos. ¿Por qué? Porque somos ungidos de Dios. En otras palabras, está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y a través de ese Espíritu hablamos. Y decimos lo que tenemos que decir conforme a los profetas. Nada sale de esta boca que no sea conforme a la palabra profética más segura que ya tenemos en nuestras manos, que se llama Biblia. Alabemos al Señor, oremos, hermano. Padre Altísimo, te damos gracias por este encuentro, por este momento. Tú convocaste a las personas que estuvieron aquí, Señor, y que van a estar en el tiempo, Señor. Aquellos que están preparados para recibir tu palabra, porque lo que estoy dando es polvo de oro, refinado en el oro de Ofir. Gloria a Dios, porque esa es tu bendita palabra. Yo soy solamente un címbalo que repica y un shofar que da alarma, para que el mundo se pueda ajustar a la verdad, venir a la verdad y alinearse con la verdad de las sendas antiguas, porque en las sendas antiguas está el mensaje profético más seguro, y no en palabras de hombres que han sido engañadores. Sea todo hombre mentiroso y Dios verá, dice el Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te bendecimos, y te damos alabanza, Padre bendito, porque solo tú eres Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Sea tu paz sobre cada uno de mis hermanos en la tierra. Sea reprendida toda plaga, todo error y toda mentira de sus vidas. Sea reprendida toda enfermedad de sus cuerpos y de su casa, para que tengan paz y salud, y la gracia del Señor
more para siempre en sus vidas y en sus corazones. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te alabamos, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, mis amados hermanos. Si tiene el coraje suficiente, comparte este mensaje. La paz de Cristo sea con usted. Amén.